Estudiantes de 901, buen día. Bienvenidos a otra clase de Cátedra de la Paz en este segundo periodo académico. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a trabajar aspectos relacionados al Frente Nacional. Sí, antes de empezar es muy importante chicos eh, recordar los acuerdos que están siempre para la clase y para la explicación del video. Es muy importante que ustedes vean el video con atención. Muy importante que tomen apuntes de la explicación del tema y en la medida que tengan dudas e inquietudes, escribirlas en su cuaderno pues para la posterior resolución de estas en la clase que tendremos en los horarios asignados. Bueno chicos, en este momento pues vamos a abordar aspectos relacionados al Frente Nacional, ¿sí? Eh, Especialmente vamos a hablar del periodo de tiempo entre el 1958 y 1974. Pero también se hace indispensable pues trabajar algunas características y antecedentes previos a este periodo de tiempo. Por lo tal, vamos a trabajar o vamos a tratar de relacionar eh, este hecho junto con los antecedentes de algunas clases que ya hemos visto, como lo fue el Bogotazo, el periodo de la violencia, algo de la hegemonía conservadora, y para poder pues enriquecer de cierta manera más la clase. Entonces chicos, vamos a definir el Frente Nacional, ¿sí? Como una coalición, un acuerdo que se hicieron entre liberales y entre conservadores entre 1958 y 1974. Vamos a ver que de cierta manera pues el objetivo de este Frente Nacional pues era alternarse el poder entre los liberales y los conservadores, ¿sí? Y vamos a ver que pues así se efectuó durante 16 años, tiempo en el cual Colombia pues estuvo con 4 presidentes diferentes. Es muy importante mencionar chicos que Colombia pues ha estado inmersa en enfrentamientos entre liberales y conservadores desde hacía mucho tiempo atrás. Vamos a ver que específicamente que estos enfrentamientos de conservadores fueron un inicio marcado en la historia del siglo XX colombiano en la medida en que se desarrolló pues la guerra de los 1000 días. Bueno, también vamos a ver un poco sobre cómo este periodo de la violencia, especialmente que se expandió con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues provocó una guerra civil de grandes magnitudes en Colombia, generando grandes miles de pérdidas humanas. Y también pues se habla un poco entre las antecedentes pues el golpe militar de Rojas Pinilla y la instauración de una dictadura entre 1953 y 1958. Entonces chicos, entre los antecedentes que podemos encontrar, vamos a hablar un poco del 86 y vamos a ver que pues la vida política del país estuvo muy relacionada a las ideologías liberales y conservadoras. Y es aquí donde vemos que desde el 86 hasta 1930, pues de cierta manera se llevó a cabo un dominio del Partido Conservador en un periodo que se denominó como la hegemonía conservadora, donde de cierta manera pues el país se dividió en 2 grupos. Primero encontramos que por parte de los conservadores gozaban del apoyo de la iglesia y del ejército y especialmente de grandes propietarios, ¿sí? Simpatizaban con este partido político. Mientras que por el lado de los liberales, pues estaban simpatizados los simpatizantes como los trabajadores y los profesionales. Entonces vamos a ver que durante este periodo de tiempo, como ya lo vimos en la clase anterior, pues de cierta manera estuvo marcado por el dominio de la hegemonía conservadora, pero que de cierta manera en las elecciones de 1930 pues llegó a su fin este periodo de tiempo, especialmente pues por las afectaciones que tuvo 3 grandes hechos. La guerra de los 1000 días, la separación de Panamá en 1903 y la masacre de las bananeras en 1928. Ahora, durante el periodo de la violencia, vamos a ver pues que fueron unos enfrentamientos
entre partidarios de los partidos tradicionales, ¿cuáles? Los liberales y los conservadores. Estos actos violentos que de cierta manera habían sido comunes desde anterioridad, ¿sí? Como lo acabo de mencionar, por ejemplo, en la Guerra de los Mil Días, pero que de cierta manera se incrementó con lo sucedido el 9 de abril de 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, hecho que tiene como nombre el Bogotazo. Entonces este periodo de la violencia de cierta manera dejó miles de pérdidas humanas, especialmente entre 200 y 300 mil pérdidas humanas, y fue una de las guerras civiles no anunciada que de cierta manera generó mucho pánico en la sociedad colombiana, además de que de cierta manera generó algunos consecuencias negativas en todo lo relacionado a los aspectos sociales, aspectos económicos y de cierta manera pues aspectos políticos. Bueno, ahora es momento de hablar un poco sobre la dictadura de Rojas Pinilla y es aquí donde hacemos eh, un paro para decir que de cierta manera fue la llegada del poder del ejército al poder colombiano, al poder político colombiano, y de cierta manera pues este golpe militar que dio Pinilla en 1953 pues estaba apoyado por la iglesia. Pero vamos a ver que de cierta manera la, la, las reformas que quería hacer pues Rojas Pinilla estaban muy encaminadas a estabilizar los ámbitos políticos y sociales pues que tenían el país y que de cierta manera estaban siendo afectados pues por las confrontaciones entre los liberales y los conservadores. Bueno, vamos a ver que en 1956 pues Rojas Pinilla eh, anuncia la creación de su propio partido político, el cual lo denominó como la Tercer Fuerza. En este partido político, pues su programa de gobierno contenía medidas sociales y de cierta manera pues se nombraba como una alternativa ante los partidos tradicionales, una alternativa, una forma de ver, una perspectiva diferente de la política a lo que nos tenía acostumbrados en la época los liberales y los conservadores. En principio, el golpe de estado de Pinilla pues solo tenía como planeación durar un año, pero vamos a ver que se prolongó 5 años en los cuales pues de cierta manera se llevó grandes avances desde lo social, especialmente avances en educación, avances en tecnología. Vamos a ver que por primera vez eh, pudo una mujer entrar a una universidad, a una educación superior. De cierta manera en este año la mujer también accedió a su derecho democrático al voto. Eh, Se dio la creación de los ferrocarriles, eh, la creación de los bancos y construcción de diferentes aeropuertos y a la vez pues también la construcción de grandes y numerosas escuelas, colegios y universidades. Esto pues para tener en cuenta lo relacionado pues a, a lo concerniente a algunas características dentro del gobierno de Rojas Pinilla. Bueno, es muy importante pues chicos tener en cuenta que a pesar de que en este periodo de gobierno de 5 años denominado como la dictadura de Rojas Pinilla, la única dictadura que ha tenido Colombia, pues de cierta manera algunos sectores sociales pues no estaban complacidos con la forma de gobernar. Es así que en 1957 pues Rojas Pinilla toma la decisión de renunciar a su cargo al gobierno del país, especialmente porque el apoyo con el que contaba al principio pues estaba reduciendo, además de que diversas manifestaciones de estudiantes y algunos sectores políticos pues llegaron a confrontaciones con la Fuerza Armada, motivos por los cuales Rojas Pinilla pues decide renunciar al cargo y dejar las manos los aspectos políticos del país en manos de una junta militar. Esta junta militar tenía un corte conservador y pues en fin último, en un periodo de un año, llamó a elecciones presidenciales en 1958, ¿sí? Dando como lugar pues lo relacionado al Frente Nacional. Pero es muy importante que durante esta dictadura pues el Partido Liberal y el Partido Conservador pues de cierta manera se acercaron, dialogaron y llegaron a un mutuo acuerdo pues con el fin de acabar este gobierno, esta dictadura, y es así como pues de cierta manera surge
este Frente Nacional, ¿sí? Esta coalición entre el Partido Conservador, entre el Partido Liberal, que en fin último lo que quiere es alternarse en el poder, acabar con la dictadura y de cierta manera frenar un poco ese periodo de la violencia que estaba llegando pues a afectar de gran manera en esa época pues a Colombia. Entonces, teniendo en cuenta que durante que este periodo de tiempo pues se generaron algunas consecuencias, especialmente vamos a ver el apaciguamiento de la violencia y la conformación de nuevos grupos guerrilleros. Entonces, en cuanto al apaciguamiento de la violencia, nos vamos a, a centrar en esa reducción de la violencia entre los partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador, que en fines últimos su lucha estaba encaminada pues a la lucha por el poder político de Colombia. Y es así como pues de cierta manera pues se llega a una fin entre los enfrentamientos violentos de estos dos partidos. Ahora, en cuanto a lo relacionado a la conformación de nuevos grupos guerrilleros, pues vamos a ver que de cierta manera es una prolongación de una exclusión, ¿sí? En 1886 vamos a ver la exclusión que se generó por parte del gobierno conservador a la participación política de los liberales, lo que se encadenó de cierta manera pues la guerra de los 1000 días acompañada de la crisis del café en la década del 90 del siglo XIX. Ahora, para este caso, teniendo en cuenta pues las consecuencias del Frente Nacional, de la misma manera se da una exclusión de la vida política del país de algunos sectores que de cierta manera pues eh, se sentían ofendidos pues con esta exclusión, especialmente pues vemos que con esta coalición del Frente Nacional pues lo que se hace es concentrar el poder político pues en los dos partidos tradicionales, ¿sí? Entonces de cierta manera esto genera un conformismo en el sector social, pues generando de cierta manera pues la creación de los grupos guerrilleros como por ejemplo las FARC en 1964, ¿sí? Que de cierta manera pues es la continuación de esas guerrillas liberales que se acabaron o de cierta manera pues entre comillas llegaron a su fin pues con la firma de la coalición del Frente Nacional. Entonces chicos, de cierta manera pues esto era lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Sí, es muy importante pues tener en cuenta eh, que de cierta manera las causas y las consecuencias pues que se pueden llegar desde los acuerdos, ¿sí? Ponemos en contraste eh, cómo de cierta manera el acuerdo, a pesar de que le pone fin a un conflicto bipartidista político, pues de cierta manera genera otro conflicto que como sabemos, pues de cierta manera al transcurrir el tiempo, pues se va a conformar o va a dar inicio a una de las conflictos armados más grandes o más largos que ha vivido Colombia, ¿sí? Muy importante tener en cuenta que pues no solamente esta coalición de Frente Nacional fue la causa de la conformación de las guerrillas, sino tengamos en cuenta que en la década de los 20 y en los 30 de cierta manera pues también se tenía una lucha por el uso y por la tenencia de la tierra, especialmente cuando se llevó a cabo todo lo relacionado pues al sistema de haciendas, especialmente pues en el Sumapaz. Listo chicos, entonces pues de cierta manera espero les haya gustado el tema. Eh, Recuerden, nos vemos en la clase que vamos a tener de acuerdo a los horarios asignados. Y espero veros pronto chicos. Un abrazo. Nos vemos en una próxima ocasión.